¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Red Social. Todos los domingos a la 1 analizamos lo que ha pasado en Chile, lo que podría pasar a partir de la próxima semana. Tenemos en este panel a 4 candidatos a diputados. Comienzo con el primero de ellos, don Jaime Belolio, candidato a diputado de la UDI por Buin y otras partes. Bienvenido, Jaime Belolio. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Perdón, candidato a senador. 4 candidatos parlamentarios, candidato a senador, segunda región, don Alejandro Guiller. Puedo mencionar también Antofagasta, Calama, Tocopilla, Mejillones, Taltal, Terra Gorda, María Elena, San Pedro y Oyagüe. ¿Le ha gustado? Candidato a senador por la segunda región. Oyagüe en la tele. Perdone que se los diga. Sí, ¿ah? Muy bien, bienvenido a Red Social. 150 habitantes, pero votan como 3.000 personas, así que no hay que despreciar. No, y con el Cervel hasta los muertos votan, así que haga harta campaña nomás. Max Páez, ¿cómo está? Bienvenido a Red Social. Estupendo, gracias. Concejal de la UDI por Conchalí. Abogado de la Fundación Jaime Guzmán. Muy bien, don Freddy, muchas gracias. Razón número 15 de por qué votar por Lungueira. Sí. Bienvenido a Red Social. ¿Y qué era comer? No, lo olvidé, porque es mino, Lo olvidé. Alberto Mayol, sociólogo, bienvenido a Red Social. No va candidato por ninguna parte usted, parece. No, yo soy el único que aquí tengo la desgracia de estar rodeado de políticos. Oye, perdón, uno que trabaje. Algunos que trabajen en el país. Mario Desbordes, secretario general de RN, candidato a diputado por La Cisterna. El Bosque y San Ramón. El Bosque y San Ramón. Bienvenido a Red Social, Mario Desbordes. Muchas gracias por la invitación. Y ha estado en la noticia, lamentablemente, porque Carlos Cariola, su comando, fue asaltado y robado en menos de 24 horas. Eso es récord, ¿eh? Sí, yo no sé si había ocurrido antes, pero fue bien triste la situación. Candidata pero ya estamos para adelante, así que estamos contentos. ¿Qué daño causaron? No, se robaron los computadores de la periodista y un computador del equipo territorial. Y bueno, obviamente el daño moral y todo, pero hoy día nos querellamos y vamos a esperar una investigación más profunda. Carol Cariola, entonces, bienvenida a Red Muchas Social. gracias, Frey. Ya, vamos a empezar el tiro con un caso que ha marcado también la pauta esta semana, ha sido el 27F. 4 de los 7 imputados no tienen sobreseimiento, según el juez de garantía, y parece que la misma expresidenta Bachelet podría ser querellada al respecto. Veamos la nota y lo conversamos en Red Social. Tras 4 días de audiencia, ni Patricio Rosende ni Carmen Fernández, los nombres más políticos del caso Tsunami, fueron sobreseídos por el juez Ponciano Sayés. Las defensas de la exdirectora de la ONEMI y del ex subsecretario del Interior sostuvieron que su actuación durante la noche del 27 de febrero de 2010 fue en base a la información incompleta y errónea de los organismos técnicos y asesores. Sin embargo, el tribunal consideró que la información entregada, equívoca o no, no los exime de su responsabilidad. No es efectivo que en base a este principio de confianza y por su calidad de superior jerárquico se tuvieran que limitar solamente a dar cumplimiento a lo que entre comillas debiera ser calificado como instrucciones de los mandos técnicos, que en la realidad fáctica no es así. Los mandos técnicos proponen, los mandos políticos disponen. El juez Sayés fue incluso más allá, señalando que las autoridades tuvieron miedo de tomar decisiones y que ninguna de ellas disminuyó el riesgo para la población. El tribunal considera que no se hizo todo lo posible para evitar los resultados catastróficos que tuvo el sismo y posterior tsunami del 27 de febrero del año 2010. Era posible salvar vidas el día 27 de febrero. Y nosotros hemos insistido, esta es una propuesta de la Fiscalía, siempre lo hemos dicho así, es un delito complejo. El ex jefe de oceanografía del CHOA, Andrés Enríquez, y el ex jefe de alerta temprana de la ONEMI, Yoaciel Hamed, tampoco fueron sobreseídos. En el caso de Hamed se determinó que sí entregó información incorrecta a las autoridades. Hay elementos para construir una presunción fundada de que evidentemente hubo una infracción reglamentaria en la conducta de no supervisar, de no informar y de no dar noticia pronta a las autoridades políticas. Enríquez, en tanto, se constituyó de forma voluntaria en el CHOA esa madrugada, ya que no se encontraba de turno. Sin embargo, el tribunal determinó que, independiente de esto, él era la mayor autoridad militar en ese momento. Sabíamos que era un escenario posible y lo que vamos a hacer es analizar el fondo de la resolución para determinar si apelamos de ella o no. No la compartimos, desde luego, estimamos que había argumentos más que claros para estimar que de hecho él no había actuado en ese rol. El tribunal además acogió la ampliación de querella contra la expresidenta Michelle Bachelet, presentada por el abogado Raúl Mesa. Con esto, Michelle Bachelet podría ser citada a declarar en calidad de imputada. La Fiscalía aún no recibe la notificación de esta medida.
Bueno, según los abogados creyentes, entre ellos Alfredo Morgado, fue un fallo contundente. Mario Desbordes, ¿qué implicancias podría tener este fallo? Bueno, lo primero es que obviamente no se puede pretender que la responsabilidad exclusivamente de algún mando inferior en el CHOA. Yo llegué a la UNEMI en la mañana como subsecretario designado recién por el presidente Piñera, que era presidente electo, y había un letrero gigante que decía que si el sismo era de 8,8, de 8 o más, había que dar alerta de tsunami inmediato, un letrero de verdad. Sí, estaba con la entrada. Segunda cosa súper importante, que creo que el juez de garantía fue extraordinariamente minucioso y detallista al momento de justificar su decisión. Y la verdad que eso también se valora porque este es un tema extraordinariamente complicado. Tercero, ojalá se dicte sentencia luego, o sea, se vaya luego al juicio oral porque esta cuestión se está dilatando demasiado. Y por último, la verdad es que yo soy de los que cree que la expresidenta Bachelet no tiene responsabilidad penal, no se me ocurre que tenga responsabilidad penal en esto. Política se podrá discutir, donde yo sí le atribuyo harta responsabilidad política, tampoco penal, es el no haber tenido el coraje de sacar a los militares el día siguiente a la calle. Y Sergio Vittar, exministro, ha tenido la valentía de decir que no se hizo por un sesgo político, ideológico, él lo reconoce. Pero en el tema del 27F yo espero que se haga justicia pronto, que se dicte la sentencia que corresponda, que hay cuasi delito, obviamente, no hay intención de causar daño, pero me parece bien el argumento que ha dado el juez de garantía. No puedes pretender como autoridad política que los técnicos decidan respecto de lo que tú vas finalmente a proponer o a decidir. Había argumentos más que suficientes. Yo escuché a Alfredo Morgado esta semana, que no es precisamente de mi coalición, argumentar con mucho detalle por qué sí estaban los antecedentes más que suficientes para haber evacuado la costa. A estas alturas del partido creo que está todo Chile convencido que se debió haber evacuado y se cometió un error garrafal que costó muchas vidas y hay que obviamente sancionar a los responsables. El fallo, y lo decía Morgado también, habla de ocultamiento de información, que sería algo más delicado. ¿Tú qué opinas, Alejandro Guillermo, respecto a este fallo? ¿Qué implicancias políticas también podría tener? Bueno, tiene una positiva. Todos los chilenos estamos iguales ante la ley y aquí no hay autoridad que escape. Y es una muy buena señal que da el Poder Judicial. Segundo lugar, creo que no va a ir mucho más lejos de lo que siempre hemos pensado por una razón de que ninguna autoridad tiene más responsabilidad que lo que la ley le asigna. En el caso de Bachelet, que sería el objetivo político probablemente de algunos que están metidos en este proceso, la ley establece que el ministro del Interior es el responsable en estos casos de coordinar la reacción ante la emergencia, no el presidente de la República, y por lo tanto un poco gratuito lo de Bachelet y se va a caer, pero sí es interesante que el principio de que el ministro del Interior sea responsable, me parece bien, habla de la necesidad de que la autoridad sea responsable de sus actividades y que cumpla con lo que la ley le mandata. En este caso estaba presente el ministro, pero por razones de vacaciones había asumido el subsecretario en calidad de ministro en ese momento y por eso que, aunque está presente el ministro, no es alcanzado, puesto que está el subsecretario, que sería la máxima autoridad que de acuerdo a la ley tendría responsabilidad en el caso. Así que me parece que está bien planteado en general. Creo que lo de Bachelet es gratuito. No sé las motivaciones, me llama así la atención la argumentación del juez de suponer que hubo miedo, esas cosas, porque eso no se puede probar en los tribunales. ¿Cómo probar que alguien tuvo miedo político al tomar una decisión? Es muy ambiguo. Hay una y esas cosas que lo dice. Dentro del video aparece una frase en donde la Jupi le dice al oído y argumenta con esto: no provoquemos miedo a la gente, oiga, cuidado. Sí, claro, pero no sabemos si la presidenta tuvo eso en consideración o no. Le pueden haber dicho muchas cosas al oído, entonces encuentro que esa parte es más liviana desde el punto de vista estrictamente apegado a la ley y por lo tanto tiene un cierto lenguaje que es florido, pero que después va a terminar más o menos como suponemos, del subsecretario para abajo. ¿Ustedes se imaginan al subsecretario o a la directora de ONEMI presos por esto, exdirectora? Yo creo que no, porque la legislación penal establece para aquellas personas que tuvieran irreprochable conducta anterior y una serie de atenuantes una pena remitida. Por lo tanto, yo creo que ninguna de las personas, aunque esto llegue a ser condena, yo creo que uno puede apelar a lo legal. ¿Tú crees que debiera irse preso alguien así por este tipo de...? Yo en calidad de abogado, digamos, tiendo a ser súper respetuoso con el mérito de los procesos. Yo creo que yo no soy experto en derecho penal, por lo tanto, desde el punto de vista analizar con los argumentos de la prensa si alguien tiene que irse o no preso me parece irresponsable. Ahora, lo que sí me parece apuntar, Freddy, que hay cosas que el juez de garantía, que por lo demás es muy interesante, la audiencia está grabada en YouTube. Uno la puede buscar por el nombre del juez, está en YouTube los 9 minutos que dura la resolución del juez. Él dice algo que es muy verdad, dice: bajo ninguna circunstancia puede pensarse que el no haber
procedido a la evacuación de tsunami haya sido mejor, o sea, en otras palabras, no se puede colegir de que no haber decretado la alerta tsunami, por tanto la evacuación haya sido mejor que no hacerla. Es muy curioso. Por lo tanto, lo que dijo Mario, habían protocolos. De hecho, hay un testimonio muy dramático que en canales de televisión estuvo una persona que se le murió con Juan Fernández, que decía, los protocolos de la ONEMI son más arriba de terremoto, arriba de 7 grados, hay que decretar la evacuación. Hay que recordarle a nuestros amigos auditores, porque parece que este país, mucha gente cree que la historia comienza el 11 de marzo del año 2011, del año 2010, en que la alerta tsunami estuvo 50 minutos arriba. Por lo tanto, la pregunta que tiene que hacerse cualquier persona de sentido común es, ¿las autoridades de la época tenían o no tenían información suficiente para poder decir, aquí estamos en presencia de una posibilidad de catástrofe? Y para terminar con el tema de Bachelet, hay que recordar que la Constitución establece que el Estado está a cargo de la seguridad de la población, en el artículo 1, que es un mandato. Y el presidente es el que está a cargo de la gobierno y la administración del Estado. Por lo tanto, si bien es cierto, es discutible que en el ámbito judicial la expresidenta pueda tener una responsabilidad como autora o cómplice de cuasi delito de homicidio, hay que tener claro que el video, esto habla de su liderazgo. O sea, al final del día, lo que muestra la ONEMI es que hay no solamente un liderazgo inexistente de la expresidenta, tanto así que aparece ahí que Francisco Vidal le pide, pedí un helicóptero hace 5 horas y no me lo han traído, entonces es muy dramático, sino que además la consideración es políticas por sobre la seguridad de la población. Y lo que dice Mario es muy cierto, aquí en Chile la gente se demoró en sacar a los militares a la calle por consideraciones políticas, y eso habla de una frivolidad y de su falta de liderazgo que es muy lamentable y que es a la vista de todos. Carlos. Sí, mira, yo creo que sin duda cuando nosotros hablamos del 27F todos queremos que esto llegue a fin y que se resuelva y que esas familias dejen de torturarse pensando, ¿cierto?, de que no hay una responsabilidad todavía de quienes finalmente no tomaron decisiones quizás a tiempo cuando sus familiares se vieron afectados. Pero yo la verdad es que creo que cuando ya hay algunas resoluciones de la Fiscalía y la Fiscalía hace claridad respecto de las responsabilidades penales versus las responsabilidades políticas. Y esto que es algo que hace algún tiempo atrás también lo discutimos, cuando iba a llegar Bachelet. Entonces es inevitable no vincular esto con intencionalidades políticas cuando además estamos cruzados por un año presidencial. Y eso es lo lamentable. O sea, cuando hay un aprovechamiento político, cuando se está dando un debate y se trata de poner esto como una excusa para desprestigiar a uno de los candidatos por sobre el otro. Yo con eso no quiero defender a la candidata Michelle Bachelet, sin embargo, creo que es irresponsable tratar de ahora hacer juicio de si tuvo liderazgo o no, si ella fue la responsable penal o no, si debiera estar presa o no, si finalmente va a tener la responsabilidad de esto sobre su hombro. O sea, yo creo que en este momento lo que hay que esperar es que se resuelva, que se siga investigando y que ojalá el día de mañana las familias que están involucradas en esta situación puedan tener una respuesta y que las responsabilidades tengan que cumplir con lo que la ley establezca y bueno, eso tendremos que respetarlo todo. Jaime. No, yo creo que obviamente en una catástrofe como esta, mirarlo después es muy distinto que mirarlo en ese mismo minuto. Pero precisamente el liderazgo es eso. El liderazgo es cuando yo tengo información escasa, cuando hay una situación de caos, cuando hay personas que dicen cosas contradictorias, es tomar una determinación en pos del bienestar, en este caso, de las personas. Eso es lo que le compete a la autoridad y en este caso, ¿para qué decir?, a la presidenta Bachelet. Yo tengo una diferencia ahí con Alejandro porque si bien, estoy de acuerdo que es difícil llegar a algo penal con respecto a Michelle Bachelet, pero ella tiene una responsabilidad muy importante porque de lo contrario, ¿por qué estuvo ahí ese día? Es decir, si solamente hubiese sido de cargo del Ministerio del Interior, bueno, entonces ella se podría haber quedado en La Moneda y a través de La Moneda coordinarse con el Ministro del Interior, pero ella elige estar ahí. Y una vez que elige estar ahí, entonces asume cierta responsabilidad que yo creo que es relevante que hoy día los ciudadanos evalúen con respecto al futuro. Es decir, si hay ahí o no señales que te dan de incompetencia a la autoridad, de ella y de otras personas más, o no. De que dada la información disponible que había, se tomaron buenas decisiones, no, sabemos que no, digamos, pero con todo lo que eso conllevaba. Y por último, yo creo que sí hay un aspecto positivo de lo que de este juicio en general, que es que hoy día a todas las autoridades se les exige que rindan cuenta frente a sus actuaciones. Que hoy día hay una ciudadanía mucho más empoderada, que le exige transparencia, que le exigen a ellos que se hagan cargo política y también judicialmente de las actuaciones que tienen. Y eso es algo que llegó para no cambiar. ¿Alberto, le afecta a la expresidenta este episodio del 27F? Sí, yo creo que... A ver, aquí hay una pretensión obvia de hacer llegar este tema por parte de la derecha hacia la figura de Michelle Bachelet.
Me parece que esa pretensión es obvia en el sentido político y también es obvia en el sentido de la responsabilidad histórica. O sea, evidentemente, Michelle Bachelet, por haber entregado el mando apenas ocurrió el terremoto, no estuvo a cargo de tener que conversar, discutir, hacerse cargo finalmente de lo que aconteció. Y es importante entonces que acontezca ahora. Está ocurriendo en un escenario judicializado, no es casualidad. Lo que está pasando en Chile es que la mayor parte de los conflictos, ante la incapacidad del sistema político de procesar políticamente los asuntos, ante la incapacidad de las instituciones, están derivando en los tribunales. Y en general la respuesta de los tribunales es una respuesta sumando y restando bastante sólida. Uno puede tomar en consideración que este fallo, por ejemplo, ya empieza a darnos cuenta, por ejemplo, efectivamente en Chile hay una cierta tendencia entre los jueces a ser muy cautos respecto a todo lo que está fuera, más allá de la ley. Pero la legislación y todas las doctrinas a nivel internacional establecen de que el juez puede declarar algo a lo que ha llegado a una completa convicción íntima. Y si el juez considera que efectivamente él detecta miedo, él puede decir, aquí hubo miedo. ¿No? Y puede ser parte perfectamente de su documento. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando en el sentido amplio. Yo creo que efectivamente Bachelet va a terminar de alguna manera relacionada con este caso, porque desde el mismo día que Rosende dijo, de mí no pasarán, finalmente lo único que hizo fue pasarle la pelota, o sea, fue decir, sí, ya pasó, o sea, con eso le hizo el peor favor posible, y lo más probable es que efectivamente no llegue a ser una situación muy dramática para Michelle Bachelet, pero sí es un tema que pase por su costado, y en ese costado, alguien que tiene muchos votos y mucha energía, mucha aprobación popular, obviamente se vea complicada. Claro. Para ir cerrando el tema, pasar a otro tema. 2 segundos. La soledad, lo que es el poder, nadie ha sido capaz de defender, ni siquiera humanamente, a Carmen Fernández ni a Patricio Rosende. Eso te habla de que la concertación es tanto el nivel de apego al poder que nadie ha sido capaz de decir, oye, ¿saben qué? Ellos tienen algún tipo de respaldo político. Y es como cuando a mí me preguntan por las famosas frases de 42, aparezco en la tele y yo... Hablemos de Moreira. Hay una cosa que tampoco nadie ha dicho, Max, y que yo creo que lo decían recién, o sea, que tiene que ver con esta idea de que finalmente qué pasa con la capacidad de las instituciones. O sea, porque nosotros hablamos de incapacidades personales, incapacidad de liderazgo, y es lo que hoy día se está juzgando. Pero ¿en qué momento nos ponemos a ver de que en ese momento, donde lo más cerca del epicentro, donde ocurrió el terremoto, donde ocurrió el maremoto, habían oficinas de la ONEMI que tenían solo un funcionario? Entonces, ese tipo de situaciones hoy día todavía no las hemos superado del todo. Y todavía teníamos el teléfono satelital que lo buscaron por todos lados y había uno. O sea, hay situaciones muy complicadas, y yo creo que finalmente esto tiene que ver con que tenemos un país que no está preparado para enfrentar una catástrofe. Invito a otro tema que tiene que ver con la pregunta que le hacía de cómo esto podría afectar o no a Michelle Bachelet, porque se podría sumar ya a lo que está ocurriendo en el Partido Socialista, todo lo que ha pasado esta semana, en fin, las definiciones si Escalona se bajaba o no se bajaba. Pero en la UDI parece que las cosas están mucho más claras. Parece que llegó Longueira y dijo, Moreira al sur, Ena von Baer al sur, Kast, usted que es acá en Santiago Oriente, se lo merece. Veamos la nota de lo que ocurrió en la UDI, cómo se organizó la UDI con Longueira a la cabeza, y lo comentamos acá en Red Social. Brazos en alto y la presencia de importantes personeros del partido fueron la muestra simbólica del acuerdo logrado por la UDI en torno a las candidaturas senatoriales para las próximas primarias. Pero la expresión en el rostro del diputado Iván Moreira, que estuvo durante toda la conferencia al borde de las lágrimas, dejó claro que esta decisión no fue nada de fácil. La institucionalidad de la UDI ha funcionado y la directiva ha resuelto unánimemente ofrecer al país a un conjunto de mujeres y de hombres de vasta trayectoria, de gran compromiso público, de gran sentido de país y sobre todo con un gran conocimiento de la realidad de los desafíos que debemos enfrentar hacia adelante. Y todos ellos han sabido deponer sus legítimas aspiraciones y entender que es en el camino de la unidad como podemos también ofrecerle al país un conjunto y una lista parlamentaria de primer nivel. Una de las protagonistas del enroque político, la senadora Ena von Baer, deja su campaña por Santiago Oriente para focalizarse ahora en la región de Los Ríos. El propio Iván Moreira, en cambio, quien había declarado que no aceptaría la dedocracia y solo sería a un lado en pos de Goldborn, pues era él, según dijo, quien mejores proyecciones tenía en el sector, fue desplazado y competirá por la región de los lagos.
Y en definitiva, el peleado cupo de Santiago Oriente quedó para el diputado José Antonio Kast. Tenemos un desafío tremendo por delante de ganar las primarias y luego ganar la elección presidencial a fin de año. Y como Pablo me ha pedido aceptar el desafío de ser candidata al Senado por la región de Los Ríos, yo acepto también ese desafío que me ha pedido Pablo y que me ha pedido la UDI con mucha fuerza, con mucha energía y también con mucho cariño para poder seguir sirviendo a Chile. Ina von Baer e Iván Moreira dieron un paso gigante y como lo dijo Pablo Longueira, la UDI mucho más que un partido es un camino para servir a Chile y eso es lo que ha hecho grande a la UDI siempre. Aparentemente el gran afectado en todo esto fue Moreira, que según algunos sondeos era favorito en el sector oriente y deberá asumir la sureña región. Sin ocultar su incomodidad con la decisión del partido gremialista, optó por no hablar con los medios por ahora. Pablo Longueira agradeció la generosidad de todos los candidatos, los sacrificios que debieron hacer. No voy a hablar hoy día. ¿Cuándo va a hablar? A los 3 candidatos al Senado que me acompañan en el día de hoy, que han hecho un gesto que ennoblece la política y el servicio público, y estará escrito en la historia de nuestra colectividad este día, que a lo mejor muchos no comprenderán, pero creo que todos aquellos que quieren seguir construyendo un Chile más justo sabrán valorar cuando sean las elecciones a final de año. Lo que me nace hoy día es pedirle disculpas a la gente, a los ciudadanos de Chile y a los ciudadanos de mi región especialmente, por las conductas de mi partido, de la UDI, en la toma de decisiones de los últimos acontecimientos de ayer, porque creo que no se condice con la conducta que debería tener un partido, de escuchar de verdad a la gente de las regiones, de tener una consideración por la voz de las regiones. Así que lo que me nace hoy día es pedirles disculpas a la gente porque creo que la UDI no ha estado a la altura de lo que nuestra gente, que la gente pide en estas decisiones. En otros distritos, por la región de Antofagasta competirá el diputado Manuel Rojas, mientras que por Coquimbo se presentará el senador Gonzalo Uriarte. El senador Alejandro García Huidobro se postulará por la región de O'Higgins y en la Biobío Costa irá a las primarias la exalcaldesa Jacqueline Van Rieselberghe. Por Biobío Cordillera, el actual legislador Víctor Pérez. Y finalmente Pablo Salaquet fue ratificado como candidato por Santiago Poniente. Muy bien, finalmente la UDI hizo primaria, pero entre los coroneles. Alberto Mayol, ¿qué te parece cómo se organizó la UDI de manera monolítica, férrea? A ver, lo que pasa es que aquí hubo una escena muy compleja, que es la escena en la cual Jovino Noboa tiene que ceder poder frente a Longueira. Y en esa cesión de poder a Longueira hay una negociación, y esa negociación deriva en levantar... La figura de Kast es cercana a Noboa, por tanto uno asume ahí que esa no es nominación de Longueira, sino que es nominación de Noboa, que dice, pónganme este hombre y garantícenme que mi sector no queda tan debilitado después de esta derrota. Y esa es la forma, la negociación. ¿Cuáles son los poderes que actualmente en la UDI están barajándose? Me mira Jaime Belolio, pero... empieza a doler ahí. ¿Conoce la UDI? Empieza a doler el hígado, empieza ya a dolerle. Para entender este puzzle de la UDI. Básicamente hay más poderes, pero en realidad los dos poderes importantes son el jovinismo y el longueirismo, digamos. Esos son los dos grandes poderes y tienen diferencias sustantivas desde el punto de vista de que el método de operar es muy diferente. Por ejemplo, Longueira tenía la idea de que para defender el modelo había que abrir un poco las instituciones y había que tener un partido más grande y había que fundamentalmente tratar de hacer reformas que ayudaran a los consumidores. Jovino es más de trinchera, dice no, basta con tener un grupo monolítico, sólido, y con eso somos capaces de defender el modelo. Crítico del gobierno, además Jovino con su libro, en fin. Por supuesto, pero es de trinchera. Preguntémosle al prosecretario de la UDI cómo ha sido esta semana. Jaime Belolio. Bueno, esta es como la tercera semana que tengo que explicar cosas que han sido complicadas, digamos, al interior de la UDI. Yo lo dije acá, cuando pasó lo de Lorenzo, yo lo dije acá directamente, que yo soy de los que cree que hay que defender a las personas hasta el final, con convicción, porque yo soy de aquellos que se han metido a la política, como creo que también hemos discutido muchas veces en este panel, por convicción. Y hay otros que se meten por otras razones, digamos, pero no importa. Y lo que pasó acá fue difícil. Cuando asume Pablo Longueira dice, miren, yo estoy dispuesto a ir a una primaria siempre y cuando al interior del partido haya unidad. Y para que haya unidad se trató de ver cuál era la mejor, porque, cuidado, José Antonio Kast estaba de candidato a primarias con Carlos Recondo en Los Lagos. José Antonio llevaba cerca de 4 meses de campaña allá, toda su familia allá. Y
también al otro lado, en la Metropolitana Oriente, la senadora von Baer e Iván Moreira. Y entonces se decide que en pos de esa unidad tiene que haber una tercera carta en ambos lugares. Y ahí es donde fue un día súper complejo, me tocó participar porque esto fue una decisión de la directiva y termina haciéndose esto, que es que Iván Moreira vaya a Los Lagos, de que Ana von Baer vaya a Los Ríos y que José Antonio Kast vaya a la Metropolitana Oriente, lo cual además es un desafío muy difícil. Porque la Metropolitana Oriente es una tremenda circunscripción. José Antonio además es diputado hoy día por la otra circunscripción. Y yo creo que hay un error... Entonces, porque además lo más probable es que pierda con Osandón cuando Moreira quizás le podía ganar a Osandón. ¿Por qué? O sea, mira, ¿cuál es la idea? Yo creo que hay varios por qué que uno podría preguntarse, pero hay algo que quería corregir en lo que tú decías, Alberto, que tú decías que están como los longueristas y los novoístas. Lo que hoy día se expresó en la UDI es que hubo una unión con respecto a eso. No hay que olvidar. Eso es absurdo, estar a cuchillo. ¿Cómo va a haber unidad? No, porque yo estoy ahí, porque yo lo veo, digamos. Y una de las cosas que veo es precisamente esa. Y no te olvides de que José Antonio Kast reemplazó a Pablo Longueira como diputado por San Bernardo. Entonces, a mí me toca muy íntimamente eso, porque efectivamente yo también voy de candidato ahí, y hoy día uno va candidato a presidente y el otro va candidato a senador, digamos. Entonces, a mí me habría encantado hacer campaña con José Antonio Kast en La Oriente, pero a él se le pide asumir un desafío. Aquí nadie tiene un premio. Es al revés. Todos asumen desafíos, como dice Patricio Melero, dejando de lado su legítima aspiración en pos de una unidad del partido para enfrentar las primarias. Antes de seguir dando la palabra, hay un protagonista de todo este cambio, que es Moreira, que en esta nota decía, con el ojo lloroso, voy a hablar más adelante, y el viernes habló, y esto fue lo que dijo. Por los momentos difíciles en política que he tenido durante mucho tiempo y que ustedes conocen en mi trayectoria política, cuando he tenido otras opciones senatoriales y finalmente el dedo nunca me apuntó. Pero ayer la política era más aún sin llorar, pero yo quería llorar de impotencia frente a una decisión tremendamente difícil para mí. En mi carrera política he estado acostumbrado, por el bien común, a dar un paso al lado. Y créanme que quería llorar por impotencia de una decisión. Pero también tenía la responsabilidad, al tener que abandonar mi carrera senatorial con posibilidades reales de ser senador por Santiago Oriente, por un bien superior. Y ese bien superior es precisamente la unidad de mi partido, que lamentablemente ha estado quebrantada. Ahí están las emotivas palabras dichas el viernes, por ahora, el ahora senador por Los Lagos, ¿no? Señor Moreira. Sí. Claro, que a mí lo que me llama la atención es lo último que dice el señor Moreira, esto de reconocer lo quebrantada que están las relaciones entre la UDI. Recién Jaime lo negaba. Decía, no, si esto es porque en el fondo ya teníamos un acuerdo, estamos tratando de sobreponernos a la unidad. Sí, pero finalmente con la unidad, o sea, con la palabra unidad están tratando de demostrar, o sea, de tapar esta división que ya se veía en la calle. O sea, era caminar una cuadra y tú veías un letrero de Moreira, una cuadra más allá y un letrero de la ENA, un letrero más allá, y así, o sea, la disputa estaba muerta. De hecho, la ENA reconoce, o parte de su equipo reconoce ya haberse gastado en esta previa de campaña cerca de 200 millones de pesos. O sea, lo cual a mí me parece muchos recursos, ¿cierto?, para el inicio de una campaña. Entonces, a mí me parece que, bueno, lo que está ocurriendo en la UDI es dejar de manifiesto de que hay tensiones internas, y eso, qué bueno que Moreira lo reconoce. Claramente que hay disputas, y lo comentábamos delante, que están empezando a quedar de manifiesto. Y bueno, yo creo que también esto es un reflejo de la forma de tomar las decisiones cuando los enfrentamientos son tan a muertes que pueden llegar a generar quiebres que son
que no tienen la posibilidad de recuperarse nuevamente dentro de un partido. Yo creo que esto es la demostración de ello. Hay una actitud o una definición salomónica dentro del partido también de finalmente mandar a dos regiones que por lo demás también están en conflicto. Si el conflicto que se dio con Escalona también está por esa zona, por ahí está la situación de Diurresti con el Partido Socialista, que también es en esa zona. Yo creo que hay que evaluar qué está ocurriendo en la región de los lagos y la región de los ríos, porque realmente está en bastante conflicto en el último tiempo. ¿Qué dice el secretario general del único partido que va a hacer primarias legales en esta competencia? Mira, el viernes en el CERVEL se sortearon las letras que van a usar Carlos Pacto. Nueva minoría sacó la letra A, nosotros la letra B. Así va a ser a final del año. Alamán, Bachelet, así que ahí se va a mantener. Y en el resto del papel que nos entregó el CERVEL dice primarias parlamentarias. Y tengo el orgullo de decir que las únicas primarias parlamentarias, de acuerdo a la... haciéndolas conforme a la ley, desde esa colina, lo que ocurre en la UDI y lo que ocurre en el PS, ¿cómo se ve? Nacional, y además nosotros invitamos independientes que nos dijeron queremos participar y les abrimos la puerta y están en nuestras primarias. Eso es lo primero. Nosotros en Renovación tenemos una institucionalidad buena, mala o regular que funciona. Para ser secretario general por mí votaron miles de personas, miles literalmente. Nosotros tenemos un sistema y yo no me pronuncio respecto a lo que hacen los socios, pero lo que sí me interesa dejar claro que me alegro que hayan solucionado este tema, que avancemos luego a lo que importa, que es ganar la elección en noviembre. Solidarizo con Iván Moreira, le tengo estima y lamento lo que pasó, pero bueno, la política, como el mismo señala sin llorar. José Antonio Caz es una persona por la que tengo el mayor de los respetos y creo que va a ser un buen cambio, ¿no? Un contendor duro para el COTE. que va Osandón por esa zona. Yo creo que va a ganar el COTE, hace rato que está marcando. ¿Pero cuál era más duro para el COTE? ¿Era Moreira con toda su base popular o Caz que viene de otro sector social? Lo que decían los encuestas era que Osandón estaba estancado en su proceso a José Antonio Caz en campaña, lo vi el 2005 en su distrito, es un hombre muy campañero, con mucha llegada con la gente de sectores populares, así que creo que va a ser un hueso duro de roer. Confío en la capacidad del Cote Osandón de ganar y iba a ser una campaña, además, estoy seguro, con dos gallos súper decentes, muy leal entre los dos candidatos. Eso me tiene también muy tranquilo, muy contento, muy conforme. Y respecto a lo del PS, si Andrés Alamán le hubiera dicho Renovación, necesito primarias en este distrito o en esta circunscripción, hay primarias. Eso se llama liderazgo. Yo no quiero apuntar a la expresidenta. Están haciéndole un daño a su candidata, a la expresidenta, actitudes como esta. Cuando el presidente del Partido Socialista dice, mi prioridad es mi partido, dejando súper claro que por sobre la expresidenta, su candidata presidencial, su coalición, para él lo más importante del Partido Socialista, chupaya, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos proyectándole a la gente cuando nos hacemos gárgaras con la gobernabilidad? Yo lo dije el otro día bien poco... quizás diplomático, pero Osvaldo escupió al cielo cuando nosotros estábamos con un conflicto interno en la coalición. Mira lo que le pasó esta semana. ¿Qué pasó de vuelta? Entonces, yo espero que se pongan de acuerdo luego. Yo recojo un poco lo que dice Carol. Este tipo de episodios afectan a toda la política en general. Lo que está pasando en el PS hoy día con el expresidente del PS, expresidente del Senado, etcétera, etcétera, etcétera. Camilo Escalona, que dice, si hay primaria en mi partido, la acepto, salvo siempre y cuando haya un carabinero en la puerta, porque si no me van a robar la elección. Eso es lo que dice textual Camilo Escalona. Claro. Por favor. O sea, eso desprestigia toda la política. Por eso que el comité del viernes fue decidor en ese sentido. Así es, fue súper decidor. Yo creo que el episodio ha sido dramático y si la expresidenta Bachelet no logra ordenar sus filas de una vez por todas, yo no sé qué va a pasar cuando se quieran poner de acuerdo en lo programático. Yo he estado en debate en donde he escuchado a líderes de la ADC, el exdiputado Burgos, etcétera, decirle a la expresidenta, perdón, a su gente en realidad, porque ella nunca la ha visto en un debate, señores, lo que ustedes están proponiendo es el programa PSPPD. Después van a tener que sentarse con nosotros a acordar el programa. Bueno, no sé en qué parte del debate has estado tú. Yo he estado en debates bastante interesantes con militantes de la ADC, con militantes del PS, el PPD, de la Izquierda Ciudadana, y distintas organizaciones de la nueva mayoría. Y la verdad es que el debate va en la misma sintonía y estamos avanzando bastante bien en la configuración del programa. El público, Jorge Burgos, sí, y la nueva mayoría, la nueva minoría, como decía él, que les va a ganar además en la próxima presidencial. Alejandro Guillermo, ¿cómo está el asunto de la segunda región? No, ya está más despelotado. No, menos dramático. Yo creo que la elección que queda para el país es una confirmación de la crisis de la política en el país y la necesidad de renovación. Lo que dice Moreira, a quien yo lamento lo que a él le pasó, porque lo conozco muchos años, le tengo aprecio. Dice que el dedo nunca me ha favorecido
Porque así es como se hace la política en Chile, elegancia más, elegancia menos, el dedo. Tú no, tú sí. Y los tipos como Longueira en la UDI van a tener que asumir que ellos siempre van a ser la UDI popular. No van a ser nunca la élite de la UDI. No van a ser nunca los varones ni los coroneles. Porque es un partido que apela al mundo popular como apoyo electoral, como ha apoyado siempre el Partido Conservador, que usa las bases sociales con un argumento de igualdad, pero a la hora de los que hubo es el dedo. Perdón, ¿hubo clasismo? Te lo pregunto derechamente. ¿Hubo clasismo en sacar a Moreira y poner a Cast? Pero evidente, pues, maestro. Entre otras cosas. Moreira, lo que yo entiendo, tenía alcanzado a Osandón. O sea, era un potencial senador. Sí. Pero prevalecieron otras cosas. La jerarquía dentro del partido, el aglutinar fuerza, el salir a defender un modelo. Yo reconozco que... Pero por otro lado, por favor, un partido feroz. Ya nadie se acuerda de Lorenz. Tenían un candidato presidencial, nos dijeron que era la maravilla, que iba a ganar, y en 48 horas nunca más se supo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y estamos más encima pelando a los socialistas que tienen otro despelote con mérito propio. Oye, lo curioso es que todavía las gigantografías están con Lorenz Goldberg y Guinea Fonbae, acá en Santiago. Oye, perdona que te diga, pero acá en el programa estoy viendo lo mismo. Quiero que uno de ustedes dos defienda la UDI. ¿Hay clasismo en la UDI? No, por supuesto que no. Yo creo que sí, absolutamente no. En todo caso, perdona, Max, absolutamente no. Y de hecho no se tomó en cuenta las encuestas porque nosotros, en este caso, lo que se privilegió era la unidad en cuanto a las convicciones. Pues eso es evidente. O sea, Freddy, perdona que... No hay clasismo porque defienden a una sola clase. Que precisamente es la clase que... Carol, mira, si el lenguaje... Lo más notable que hizo Jaime Guzmán fue haberle dicho al mundo popular, los pobres no son de la izquierda. Y eso es lo que más les duele a ustedes, es que nosotros tengamos la votación que tenemos en el mundo popular. Pero quiero decir una cosa. Sí, yo creo que efectivamente hay que decir una cosa, hay que decir una cosa muy tremendamente clara, Freddy. Ese es el problema. Obviamente Moreira no es de los coroneles, y eso efectivamente que es un dato, digamos, te fijas, que se ha peleado el mundo popular y ha ganado el mundo popular siendo pinochetista y todas las cosas que legítimamente él ha querido seguir. ¿Qué más les gustaría a nuestros adversarios, sin ponerme en la trinchera, como analista, ver a la UDI quebrada? Y eso no solamente nunca ha sucedido, sino que está muy lejos de suceder, Freddy. Déjame... Cast fue 2 veces candidato, fue la primera vez que hubo elecciones en la UDI. José Antonio Cast fue contendor de los coroneles y perdió las 2 veces y después secretario general. Iván Moreira podría haber vuelto a ser candidato a diputado y lo hubiese ganado a nuestro amigo Mario, de eso no tengo ninguna duda. Pero ¿cuál es la opción? Es lo que sea mejor. Yo tengo esa convicción y no tengo duda que José Antonio podría haber sido diputado en Providencia y lo hubiese ganado a Marcela Sabat. Pero una de las cosas que ha caracterizado siempre la UDI, y eso lo reconocen sus adversarios, es que ha sido capaz de ir por lo difícil. A José Antonio le cuesta, obviamente. Pero esto habla muy bien del liderazgo. Yo estoy con Mario aquí. Aquí el liderazgo de Pablo Longueira, el que uno hubiese querido, ¿no? Desde el punto de vista de la señal que tiene el candidato presidencial. Un Pablo Longueira y Lonemi el 27 hubiese sido muy distinto a lo que vimos nosotros. Y eso da cuenta que cuando alguien tiene un aislamiento programático, con respecto a excelentes personas, yo le tengo cariño a todos y son tremendas personas los candidatos que ya no van a ser. Pero no nos perdamos, ellos van por la opción difícil. Y eso es algo que ha sido parte del relato de la UDI. Porque si no, como digo, José Antonio hubiese sido diputado en cualquier parte, ganaba. Iván Moreira se volvía a la cisterna y capaz que con Don Mario, que fue el candidato, hasta doblábamos. Pero ojo que el camino no es ese. No, pero va a señalar, eso no tiene nada que ver, o sea, y en la UDI obviamente los adversarios querrían ver la quebrada. No tiene nada que ver con lo que hay en la concertación, con la gente con facciones, a cuchillo, etcétera, y eso no lo van a ver, por lo tanto, yo creo que eso les duele. Decir, un Pablo Longueira en el 2011 hubiese sido también muy distinto a Piñera, ¿o no? Yo quiero aclarar seguramente igual hubiésemos sacado los milicos a la calle. Me gustaría que Alberto aclararas qué quiso decir, o qué pensó, o qué crees tú que quiso decir Moreira cuando dijo el dedo nunca me ha favorecido. A ver, parto por decir que yo, nacido y criado en la cisterna, jamás la derecha doblará en la cisterna. No, la verdad es que el asunto es el siguiente. Efectivamente, lo que Moreira dice, que es algo bien raro, porque Moreira ha sido alcalde designado, ha sido elegido después alcalde, y como lo nombran los partidos, lo nombran a dedo, ha sido diputado. El dedo nunca me ha favorecido, en realidad hace alusión al hecho de que han habido muchas más ambiciones y muchas más búsquedas en las cuales él ha tenido que postergarse, ¿ya? Efectivamente, él es un candidato muy energético, muy potente, eso no cabe ninguna duda, y por tanto tal vez sus aspiraciones han sido mucho mayores desde antes. O sea, lo que él está diciendo es confesando de que él mantuvo silencio mucho tiempo en muchas decisiones. Y en este caso no estuvo en condiciones de mantener silencio porque fue efectivamente para él muy duro. Y a todos nos gusta decir que la política es sin llorar hasta que nos toca que nos hagan pedazos en el suelo.
O sea, ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que aquí lo hicieron un pedazo en el suelo y es muy doloroso, muy duro, porque además se gastó, él mismo dijo, además dio la cifra, él dijo 100 millones de pesos, él lo dijo, ¿ya? Estamos en mayo, ¿eh? O sea, para que veamos el gasto en campaña, que fue otro tema de la semana, el gasto en campaña. Entonces, es bien importante lo que significa eso. Lo que significa es que aquí, en realidad, lo que está pasando es que las contradicciones que hay hoy día en el proceso, en la historia, hacen que los sujetos, los individuos no valgan nada. Entonces al final uno puede decir hoy día, mi partido está en condiciones de garantizar, Ricardo Lagos Weber lo dijo el martes en la mañana, dijo, qué vergüenza lo que está pasando en la derecha, se están todos matando por la salida de Goldborn, y en la tarde ellos estaban con la crisis. Entonces, de eso estamos hablando, las contradicciones son más profundas. El consejo hay que estar calladito hasta que pasen las cosas. En la vida. Y lo basado sin grabarlo también. Sí. La derecha asume la doctrina Bachelet. Alejandro Guiller, Alberto Mayol, Carol Cariola, Max Pavés, Jaime Belolio, Mario Desbordes, como un programa radial que hay por ahí, palabras al cierre. Alejandro Guiller, tus palabras al cierre. Sí, ya voy a decir que Cámara 3. Palabras al cierre, pues suena muy dramático, pero no, yo quiero decir que esta ha sido una semana al debe. O sea, al final la política se termina ordenando, pero se termina ordenando y no termina de salir de esta cosa media oligárquica, de élites que manejan los partidos y a través de los partidos amparados en la riqueza que cuesta una campaña, así es una cosa atroz, carísima. Nadie quiere sincerar además de dónde vienen las plata. Y si uno quiere meterse, termina golpeando puertas o se queda mirando al lado sin muchas posibilidades. Es una opción de que el poder lo está manejando una élite económica y política. Se creyó que esta vez se podía abrir, por lo menos esta primera etapa de elección de candidatos y oxigenarse más. Y uno ve muy poca voluntad y eso va a causarle un daño a ambas coaliciones, perdone que se los diga, y también a uno, porque uno se embarcó finalmente en esto, puso su voluntad y su disposición a trabajar, creyendo que sí venía una apertura que parece no ser tal. Ahora, siempre las cosas en Chile se terminan arreglando, felizmente, pero muy a la chilena, y eso que yo creo que ya estamos tirando demasiado la cuerda y no nos queda mucho más para seguir en ese camino, ¿eh? Yo creo que va a venir un reventón si no nos ponemos todas las pilas y la vamos a pagar cara, porque sería dramático que en este momento, que debe ser uno de los mejores momentos económicos del país, hay que reconocerlo, en términos sociales, etcétera, pero donde la clase política está dando jugo del peor. La palabra al cierre de Alejandro Guiller. Mi segundo invitado, Mario Desbordes. Cámara 1, tus palabras al cierre. Bueno, esta semana, como dice Alejandro, ha habido varias cosas complejas. Hay una diputada en Iquique que está bien cuestionada. Ojalá nos sirva a todos, como dice Alejandro, para, uno, transparentar todas las lucas de todo, digamos, cómo se financian los partidos. Es súper impopular lo que voy a decir. Yo creo que aquí no debería haber financiamiento privado a los partidos políticos. Yo creo que deberíamos avanzar de una vez por todas el financiamiento estatal y acotado, con un tope de gasto. Con condición de transparencia, elección democrática a los candidatos. Te lo dice un secretario general que anda juntando la chaucha para pagar al final de mes el costo del partido, que es de este porte. No, nosotros, nuestro informe del CERVEL es transparente, está clarito. ¿Tú dices fiscal completamente? ¿100% fiscal? 100% fiscal. Yo creo que no puede ser provenir de privado, fíjate. Y respecto a las campañas, yo no estoy muy de acuerdo, no estoy de acuerdo con este financiamiento reservado, porque yo creo que es súper importante también saber quién apoyó y quién financió a los candidatos, si es legítimo. Si un particular quiere apoyar a un candidato porque se siente identificado por lo que piensa, pero eso debe saberse. Ahora, respecto a mi coalición, a los televidentes que nos están mirando, que son de mi coalición, pasó ya los chaparrones más importantes esta semana, que yo creo que terminan ya de aclararse las cosas más relevantes. Nosotros en Renovación vamos a tener primaria, el 30 de junio tenemos primaria. Alamán, en mi opinión, va a ganar esa primaria. Lo importante es que el día siguiente, si gana Longueira, me pongo a trabajar por él. Si gana Alamán, estoy seguro que la gente de la UDI va a hacer lo mismo, porque el objetivo final es ganar en noviembre un gobierno más para la Coalición por el Cambio, porque creo que es lo que mejor le haría a Chile. La palabra al cierre de Mario Desbordes. Alberto Mayol. Miremos simplemente dónde se están produciendo las fracturas que hoy día vemos en Chile. En la UDI, el Partido Socialista, y en el CEP esta semana. Centro de Estudios Públicos no hizo su encuesta y sacó a su director. ¿Ya? En el Partido Socialista, que es el partido emblemático dentro de la concertación de haber intentado hacer este engendro que era tratar de vincularse con el mundo empresarial y al mismo tiempo con los movimientos sociales, y como si no hubiera contradicción en esa relación, resulta que ahí la fractura es dramática. Y los problemas que pasan en la UDI, que es justamente donde se defiende fuertemente el modelo, también es una fractura dramática. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que está pasando aquí, tenemos las declaraciones de FONAP en esta semana, que es consejero del Centro de Estudios Públicos, y que sale diciendo que la verdad es
las que la única forma que los chilenos entiendan es una crisis económica porque están todos vueltos locos y creen que tienen derecho a una serie de cosas. Bueno, de eso estamos hablando de que hoy día las cosas que se están fracturando son órganos centrales del funcionamiento de este cuerpo que es el modelo que estamos viviendo hoy día. Y lo que está pasando es que es una era que se está acabando, se está muriendo, y la verdad, lo importante es cómo vamos a enfrentar lo que viene. Lo que viene, vamos a tener que ser mucho más creativos, mejorar muchísimo la política, porque sin buena política y sin buena educación, construir un país o reconstruir una institucionalidad que se ha ido muriendo es muy difícil. La palabra al cierre de Alberto Mayol. Gracias, Alberto. Jaime Merolio. Yo quiero estar curiosamente de acuerdo con varias de las cosas que decía Alberto. La primera de ellas es que si nosotros seguimos viendo una política que se mira a sí misma, una política que solamente piensa en el corto plazo, entonces la única solución es patearla a otras instituciones, como por ejemplo la Corte Suprema o las Cortes, a los jueces. Entonces así los temas que tienen que ver con energía, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, se van para allá porque mejor nadie toma decisiones. Yo creo que eso es una muy mala política para el país. Eso le hace mal a las instituciones porque significa que no hay salida frente a los desafíos que vienen a futuro. Yo no creo que la solución en adelante sea apretar reset en el computador y que todo parta de nuevo, sino que es seguir progresando. En ese progreso yo creo que los partidos políticos juegan un rol súper importante. Yo estoy en desacuerdo de que tengan que estar financiados un 100% por el Estado, porque yo no creo en el monopolio ni del Estado ni de los privados. Me gustan, hay otras alternativas como hay la alemana, en que es 1+1, lo que se consiguen ellos por privado lo entregan también el Estado de manera transparente, y hay rendición de cuentas, y eso yo creo que tenemos que avanzar también hacia allá. Y por último... Pero disculpa, ese 1+1, los empresarios o lo que imponga privado completamente transparente, sí. Sí, por supuesto. Sin maletines ocultos. No, transparente, porque si no te dan el otro uno, digamos. O sea, tú dices, yo consigo estos 100 y entonces me dan otros 100 más. Es 1+1 de parte del... en el fondo es como es la política, que tiene que ver con lo público, pero también tiene que ver con las personas. Y por último, mandarle desde acá un abrazo a José Antonio Kast por el desafío que él emprende. Es un tremendo desafío, un liderazgo como el de él, que es alguien que cuando lo ven a la cara, no solo porque tiene los ojos azules, sino que además cuando lo ven a la cara, saben que es una persona transparente, con convicciones. Yo creo que eso es lo que necesita la política en Chile y que va a ser muy bien recibido en la región metropolitana oriente. Muy bien, palabra al cierre de Jaime Merolio. Lo malo de esto es que nos quedamos sin la pelea entre Moreira y Osandón, que estaba por Twitter muy buena. Sí. Las pesadeces de Moreira contra Osandón. Nuestro amigo Osandón, con cualquier candidato, es una buena pelea. Moreira no se queda atrás, no se queda atrás. Claro. Bueno, decir que... todas estas cosas que han ocurrido en la última semana, por supuesto que a mucha gente la decepcionan, la aburren, es ver un poco la reproducción de lo que ha sido la política durante mucho tiempo, de esto de finalmente definir candidatos a dedo, de que no hay participación, de que no se involucra la ciudadanía. Sin embargo, hacer un llamado a la oposición, a todos los precandidatos a diputados y diputadas que existen hoy día en los distintos distritos del país, a tomar una decisión de manera democrática de cara a la ciudadanía, que en cada uno de los lugares donde no haya un acuerdo por parte de los partidos de la oposición, lleguemos y llevemos adelante primarias de buena manera, de manera democrática, limpia, ¿cierto? Buscando que sea la ciudadanía la que se pronuncie. Así que hacer un llamado a eso, a que no nos desencantemos, a que sigamos participando, a que creamos en que hoy día la política puede ser distinta y que hoy día también hay gente que tiene la necesidad y las ganas de poder representarlo. Por lo tanto, hacer un llamado también a terminar con la violencia política a propósito del ataque a mi comando durante la última semana, si es que eso es lo que hay detrás. En 24 horas 2 asaltos es bastante extraño, así que si hay algo de eso detrás, además prácticas que en Recoleta ya conocimos durante la elección municipal, que no se sigan repitiendo. Y también un llamado a que estemos atentos a cuándo se vayan a realizar estas primarias ciudadanas, que esperamos que sean lo antes posible para que la campaña parlamentaria se dé de buena manera. El día sábado, mañana... Oye, ¿qué? Ayer, sí. Le iba a decir una cosa, pero bueno. No diga nada, las cosas que hace los fines de semana. ¿Qué tenía tu computador? ¿Los computadores que te robaron? ¿Qué tenía tu computador? Mucha información territorial y del equipo de comunicaciones. Así que, importante. Oye, lo que yo quería decir es que me cortaron. El día sábado tuvimos una importante marcha por la despenalización de la cannabis, una alta asistencia como siempre. Para nosotros es muy importante que hoy día demos un debate para terminar con el narcotráfico en nuestro país y que es importante que ese debate ya empiece a recorrer también parte de los debates presidenciales y los debates parlamentarios que se vienen, porque las demandas sociales se han puesto sobre la mesa y yo creo que esta es una que empieza a tomar cada día más fuerza.
Y con el show de las policías que andaban buscando gente de la tele, claro, de hecho, reprimen más a los consumidores que a los narcotraficantes. Eso me preocupa. Que gente de la tele, que reprimen más a los narcotraficantes, o sea, a los consumidores que a los narcotraficantes. Entonces eso es lo que uno no entiende. A los grandes no los persigue nadie en Chile. Exacto, ese es el tema. Puro burrero. A los grandes ladrones y a los grandes narcotraficantes. Pero ese podría ser tema para... Saludos a Eduardo Vergara también, que está luchando por los derechos cívicos de acá. Sí. Max Pavés, tu palabra al cierre. Bueno, es curioso que alguien del Partido Comunista haga un llamado a terminar con la violencia política, que ha sido su relato durante todo el siglo XX. Pero me parece interesante. Ahora, yo quiero simplemente hacer un llamado con la violencia política. Palabra al cierre, buscar el palabra al cierre, respetable. 21 de mayo, el día martes. No solamente se recuerda... hay una obligación constitucional por la cual el presidente de la República da cuenta del estado político y administrativo de la nación, sino que además nosotros tenemos como chilenos no olvidar nuestra tradición de recordar a aquellas personas que han hecho que nuestra patria haya sido grande. Nosotros recordamos que este día martes 21 a las 12:10 se hunde la Esmeralda con el capitán Prat, abogado, católico, una de las personas héroes de nuestra tradición chilena. ¿Cuántas calles, cuántos colegios tienen su nombre? Por lo tanto, de hecho hizo su tesis en reforma electoral, don Arturo Prat, que en el Museo Naval de Valparaíso hay una frase muy bonita que dice: Dios nos guía y todo lo que pasa es lo mejor que puede suceder. Por lo tanto, a todos los marinos, en su día, las glorias navales, a toda la gente en Conchalí que está celebrando el mes del mar, a todos los pequeñitos que están haciendo sus representaciones respecto al 21 de mayo, un fuerte abrazo y a no olvidar y hacernos la pregunta, ¿cuántos de nosotros que nos creemos los salvadores del país podemos decir que daríamos la vida por nuestra patria? Y eso es algo que muy poca gente en Chile lo ha hecho y es algo que tenemos que nunca olvidar. Pero Prat dio la vida porque era conservador. Si hubiese sido Condel, no era para nada conservador, perdóneme. No era conservador. Dio la vida por el país. Porque la bandera no tiene colores. Un apunte histórico. La bandera no tiene colores. Arturo Prat es el primer abogado que demanda, chileno que demanda como funcionario público al Estado chileno, ¿ya? Y es además él cuando él fue por problemas laborales de un compañero. Un compañero de armas. Otro héroe de la patria. Le cayó el héroe. Espérate. Y lo más importante, cuando viene el abordaje de la Esmeralda, resulta que él hace el Huáscar, resulta que la prensa conservadora de la época y los conservadores se desentienden de este acto heroico. Este acto heroico es reconocido afuera primera y sobre todo en la ciudadanía chilena. Y a partir de ese enganche popular que tuvo fue que la figura de Arturo Prat creció. Bueno, pero los conservadores de la época... te doy un dato más. Dijeron que estaban en contra. Yo sé que Alberto te doy un dato más. Yo sé que a Alberto le interesa que extrapolar los criterios actuales de lo que pasaba años atrás. Pero hay que recordar también de manera muy justa a lo que en ese momento el rival peruano, don Miguel Grau, le hace llegar a la señora del capitán Prat todos sus enseres. Claro. Y eso es algo muy interesante que ojalá... Un dato práctico el 21 de mayo. Como Max va a estar viendo los desfiles y esas cosas, yo invito a la gente a desfilar porque este presidente va a dar una cuenta que por supuesto una vez más no va a satisfacer las necesidades de todos los chilenos. Así que el día 21 de mayo nos encontramos todos en Valparaíso. Valparaíso, todo el... Las palabras al cierre se desnaturalizaron. Doy la palabra al cierre a quien quiera para que hable al menos un minuto de Carlos Condel. Porque se eclipsa la gran hazaña de Carlos Condel, la astucia de Carlos Condel, ojo con la emulación de Arturo Prat. A él lo estaba defendiendo en el juicio. Es a Carlos Condel, claro, efectivamente. Alguien la vista a Carlos Condel que se echó... Ahora que en Talcahuano está el Huáscar y están construyendo una esmeralda, lo que uno ve ahí es que la esmeralda era bien chiquitita al lado del Huáscar. Oye, ya, no puede ser. Perdón. 3 minutos de corte comercial y a la vuelta vamos a hablar de Carlos Condel, que nadie lo nombra ni siquiera en estas palabras al cierre. 3 minutos de volvemos con Red Social. Hoy estamos en Red Social cerrando ya esta tarde de domingo. Ya, pues, Carlos Condel, nada. O por último, saludo a la radio Condel de Talca. algo tenemos que decir. Lo que pasa es que Condel ganó, pues entonces estamos acostumbrados a celebrar la derrota. Gracias, Felito. Oye, pero la astucia de Condel de hacer encallar la independencia del barco de uno de los más grandes de Latinoamérica. De la flota peruana, además. Y el golpe anímico que significó para el pueblo peruano que la independencia, que era su gran insignia, su gran orgullo. O sea, eso ya fue en sí mismo un gesto impactante. Y la estrategia militar, que es lo que decíamos acá, de ir llevándolo sabiendo por qué Recovecos tiene que llegar hasta qué punta gruesa. Esa es la astucia del chileno, ¿no? La de Carlos Condel. O es quizá el arrojo de Prat. ¿Qué es más chileno? ¿El arrojo de Prat
o la argucia de Carlos Condel? La sociedad. Yo quiero decir una cosa porque me dijo en los comerciales, me dijo Mario Desbordes, un comentario que me aclaró Mario Desbordes, que yo, como estudiamos muy rápido, quizás yo me equivoqué, obviamente, cuando me refiero a que Prat se hunde con la Esmeralda de sentido figurado. Sabemos que murió en la cubierta del Huáscar, para que no quede ahí el Twitter, que ya me están chaqueteando, que no sabe nada de historia, estoy haciendo la... Oye, más encima el dato malo, ¿eh? Sí. Parte de la razón número 15, ¿por qué le gusta Prat a Massa? Un colega. Saludos a los abogados marinos. Abogado y marino. Hoy a las 22:15, 22:30 horas. 23:30. Adictos al claxon, así que todos invitados para seguir en la red. Escuchando acá, tenemos imágenes de Adictos al Claxon, comenzó la semana pasada. Historia de taxistas que van recorriendo todo el continente, toda Latinoamérica, y dándonos cuenta a través de los taxistas que se las saben todas las picadas, en fin, de cómo somos en Santiago, en Buenos Aires, en fin, ciudades de Brasil, México. Adictos al Claxon, 23:30. ¿Puedo adelantar cómo se llama el capítulo de Santiago? ¿Cómo se llama Santiago? Babilonia neoliberal. Muy interesante, bonito, de verdad, muy interesante. Se lo puso en PC el título. La Babilonia neoliberal. Muy bien, gracias por todos. Gracias, Guillermo. O la Gomorra de... Habría sido mejor. Alejandro Guiller, Alberto Mayol, Carol Cariola, Mario Desbordes, Max Pavés, Jaime Belolio, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Y ya bien lo sabes, todos los domingos a la 1 en punto, en Red Social, conversamos al país, porque es solo política, pero nos gusta. Chao.